Y ahora queremos dar paso al doctor Rodrigo Rivera, Alto Comisionado de Paz, quien nos acompaña para hablar del reto que tiene la industria del seguro para reducir la brecha de aseguramiento en las zonas más afectadas por el conflicto armado, en la población víctima y en la población desmovilizada de este conflicto. El doctor Rivera es abogado y especialista en desarrollo económico y derechos humanos de American University Washington College of Law. Fue representante a la Cámara y senador de la República, ministro de Defensa y embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea. Damos un fuerte aplauso y agradecemos al doctor Rivera su presencia el día de hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Quiero, primero que todo, ofrecer disculpas por la alteración de la agenda que me permite concurrir en este momento a esta importante reunión del gremio del aseguramiento en Colombia. Estaba inicialmente prevista para las horas de la mañana, pero tuvimos convocatoria primero del Consejo de Ministros y luego del Gabinete para el Posconflicto, de modo que la flexibilidad del gremio y de Jorge Humberto le agradezco para poder venir aquí a hablar con ustedes. Y permítanme agradecer la disposición que ha tenido el sector privado y muy particularmente la industria aseguradora para contribuir con su granito de arena en los sueños de construcción de paz en los cuales estamos empeñados los colombianos. Es realmente para nuestra generación que durante los últimos 53, 54 años ha vivido signada por el constante sufrimiento del conflicto armado interno, un privilegio poder ser la generación que finalmente vio la luz al final del túnel, la generación que pudo presenciar y agenciar el fin de este conflicto con las FARC, que, digámoslo con franqueza, muchos de nosotros creímos hace apenas 2 o 3 años que no tendría esta clase de solución. Muchos de nosotros éramos tremendamente escépticos frente a la posibilidad de que se lograra un acuerdo con esta organización armada ilegal. Y es importante recordarlo, porque hoy cuando ya alrededor de 7.000 hombres que marcharon a las zonas veredales y de concentración entregaron las armas, entregaron alrededor de 9.000 armas y 70 toneladas de material de guerra, cuando otros 5.700, 5.800 hombres, además de los primeros, también concurrieron a firmar actas individuales de compromiso con la Constitución y con la ley y con las obligaciones del acuerdo. Hoy parece muy fácil lo que se logró. Hoy parece como algo que se podría dar por garantizado, como que era obligatorio. Y la verdad es que tenemos que recordar cuánto nos costó este acuerdo de paz y ponerle fin a esta confrontación con las FARC. Yo lo digo desde una prolongada experiencia como dirigente político en la Cámara, en el Senado, y luego como ministro de Defensa, como servidor público. Cuando yo llegué a la Cámara de Representantes en el año 1990, de la mano de los recuerdos de Luis Carlos Galán, porque había sido asesinado en esa campaña presidencial unos pocos meses antes, en agosto del año 1989, ya las FARC existían. Ya las FARC eran la estructura criminal, armada, ilegal, más grande que teníamos que enfrentar. Todavía seguíamos enfrentando al cartel de Medellín. Estaba vivo Pablo Escobar, y lo que veríamos durante los 3 años siguientes, que serían los años del desenlace final de la trayectoria de daño y de criminalidad de Pablo Escobar, pues lo registra la historia como episodios terribles que incluyeron
la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991, la seguidilla de secuestros con los cuales este capo de narcotráfico influyó deliberaciones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, su proceso de sometimiento a la justicia y confinamiento a una cárcel hecha a su medida en Antioquia, y luego su fuga y persecución, y posteriormente el 2 de diciembre de 1993 es dado de baja por las fuerzas del orden. Pero ya en esa época, aún enfrentando esa amenaza alucinante del cartel de Medellín y la no menos dañina del cartel de Cali, que estaba como tras bambalinas, no utilizando terrorismo sino corrupción, ya en esa época el desafío de las FARC era un desafío mayúsculo, era el desafío más grande, no era el más espectacular, no era el que tenía esa capacidad de impactar la opinión pública y las áreas urbanas como lo hacía el cartel de Medellín. No era el que tenía la pretensión de corromper el Estado al más alto nivel como era el cartel de Cali, pero era el que tenía mayor cantidad de hombres y mujeres comprometidos dentro de esa determinación de ejercer violencia en nuestro país, de atacar a la fuerza pública, de cometer múltiples crímenes a lo largo y ancho de la geografía de nuestra patria. De modo que con esa autoridad de haber estado en primera línea enfrentando el desafío de toda suerte de violencias, porque en ese largo trayecto podría decir que hemos visto a algunos enfrentando unas violencias, pero no otras violencias, pero no unas. Con esa experiencia les puedo decir que lo que hemos logrado con las FARC es realmente notable. No lo digo como pasólogo, hoy tengo el sombrero de alto comisionado para la paz, pues porque hay que prestarle este servicio a la patria, porque cuando la patria llama, hay que atender el llamado de la patria, especialmente cuando hay dificultades, porque soy un hombre de deber, con sentido del deber, pero no he sido un pasólogo, he sido un hombre defensor de la institucionalidad y defensor de la necesidad de ejercer la autoridad y la firmeza del Estado para enfrentar el delito, contra toda suerte de desafíos criminales. Más bien he sido un halcón que una paloma en la institucionalidad colombiana, tanto en el Congreso como en el Ministerio de Defensa. Y ahora mismo cuando enfrentamos la necesidad de que las instituciones funcionen para sortear las crisis que eran previsibles que se presentaran en el camino de la implementación del acuerdo de paz, también podría decir que esa firmeza es una característica, una devoción personal que no abandono y en la que me reafirmo. Pero desde ese punto de vista, tengo que decirles que Colombia, desde que comenzó este siglo XXI, desde el año 2002 hasta ahora, ha tenido los gobiernos más firmes, más fuertes, más determinados, más apoyados popularmente, más dotados de presupuesto público y de acompañamiento internacional para enfrentar el desafío de las violencias que nos ha tocado sufrir, y particularmente la violencia de las FARC. Desde el año 2002 hasta ahora, los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, los dos gobiernos del presidente Santos han mostrado esa firmeza, esa determinación, desde el discurso hasta las políticas, pasando por las operaciones militares y de policía, hasta la actuación de la justicia, dentro del Estado de Derecho, sin tener que acudir al estado de excepción, sin tener que acudir a facultades excepcionales, construyendo fortaleza moral del Estado, de las instituciones, por justamente respetar los valores democráticos. No solamente fortaleza material, que lo hicimos, mejoramos ostensiblemente las capacidades de nuestra fuerza pública para enfrentar esa clase de desafíos. Yo creo que podríamos ponernos de acuerdo todos, tirios y troyanos en Colombia, en que no hemos tenido gobiernos más firmes, más determinados, más resueltos, más fuertes, más apertrechados de presupuesto, de respaldo popular, internacional, para emprender esa tarea. Y fueron gobiernos muy eficaces en esa tarea, particularmente contra las FARC. Si miramos lo que ocurrió entre el año 2002 y el año 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, esa actuación resuelta de la institucionalidad y de la sociedad colombiana
para enfrentar ese desafío de las FARC, produjo la desmovilización individual de 22.000 miembros de las FARC. No estoy hablando de hombres y mujeres capturados o dados de baja. Estoy hablando de aquellos que, en virtud de esa firmeza del Estado, resolvieron dejar las armas y muchas veces ir con las armas, ir con el fusil a una guarnición militar y entregarla y decir: yo me salgo de esto, yo quiero las garantías para tener una segunda oportunidad, yo no hago más daño, yo me desmovilizo. 22.000 miembros de las FARC entre el año 2002 y el año 2016, sin contar capturados, sin contar neutralizados en operaciones militares. En esos años, en esos 14 años de la más firme embestida del Estado contra las FARC, logramos sacarla de las cabeceras municipales, de la vecindad de las grandes ciudades y de las medianas y de las pequeñas. Al comienzo de esa tarea faltaba fuerza pública en 200 o 300 municipios, pero al final había fuerza pública en todos los municipios y ya no había presencia ni influencia de las FARC en ninguna de las cabeceras municipales del país, y ni siquiera de centros poblados con algún significado. Ya no estaban allí, ya no estaban allí. Los habíamos logrado sacar de las carreteras. Ya no podían recurrir al secuestro como llegaron a hacer en el año 2001, 3.000 secuestros al año, las pescas milagrosas. Ya no tenían esa capacidad. El Estado había logrado avanzar ostensiblemente, notablemente, pero a través de esa firmeza no resolvimos el problema. Cuando firmamos el acuerdo de paz en noviembre del año 2016, la firma del señor Rodrigo Londoño en ese acuerdo representó que yo tenga hoy en mi oficina de Alto Comisionado para la Paz 12.800 actas individuales de compromisos de hombres y mujeres con firma y con huella, de carne y hueso, comprometidos con la Constitución colombiana, con la ley colombiana y con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo. 12.800. Todavía eran 12.800. Todavía eran 7.000 hombres en armas, fuertemente armados, con una gran capacidad de daño. Si tenemos hoy el desafío de alias Guacho en Nariño, en la frontera con Ecuador, o el desafío del ELN y lo que quedó del EPL, que ya es una banda criminal en el Catatumbo, con un tamaño ostensiblemente menor, la capacidad de daño y de perturbación que por supuesto conservaban las FARC al momento de acatar la decisión de dejar las armas y empezar su tránsito a la vida civil en un proceso de reincorporación, pues es de enorme valía. No resolvimos este lío a través de la firmeza del Estado, aún teniendo los gobiernos más resueltos, más determinados. A mí me tocó dar la orden en la operación contra el Mono Jojoy y durante esos meses también contra alias Cuchillo. Era por un lado y por el otro, los jefes de las bandas criminales más temibles, nuestro Bin Laden, el jefe militar más temible de las FARC. Y sí, todos esos golpes contribuyeron a llevar esta confrontación que librábamos los colombianos a un punto de quiebre, a un punto definitorio. Y también el trono moral que construyó el Estado, ejerciendo esta determinación de enfrentarlos dentro del marco de la democracia, dentro del marco del Estado de Derecho, sin acudir a estados de excepción, sin vulnerar garantías y derechos fundamentales, inclusive tomando decisiones muy polémicas como las que tomó en el año 2006 el gobierno nacional, inspirado por el recién posesionado ministro de Defensa de la época, que era el actual presidente Juan Manuel Santos. Era una decisión muy difícil. Hasta ese momento, las prioridades en el Ministerio de Defensa en relación con esta confrontación con las FARC eran las bajas. Y si no se podían las bajas, entonces las capturas. Y solo en último lugar, si no se podía una cosa o la otra, procurar la desmovilización de los miembros de las FARC.
el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, cambió la ecuación. Tomó una decisión de política profundamente significativa y dijo, a partir de este momento la prioridad son las desmovilizaciones. La mano tendida para que dejen de hacer daño, para que vengan a darse y a darnos una segunda oportunidad. Y si no es posible la desmovilización, entonces la captura. Y si no es posible la captura, solo como último recurso las operaciones militares que consigan su baja. Ustedes miren las estadísticas del Ministerio de Defensa, hasta ese momento las cifras eran de bajas, después capturas y después desmovilizaciones. Una decisión como esa revirtió totalmente las estadísticas. A partir de ese momento se disparan las desmovilizaciones y luego vienen las capturas y las bajas en combate se reducen ostensiblemente. Son decisiones de política pública que contribuyeron a mostrar una sociedad y un Estado determinado a fortalecerse militarmente, materialmente, en capacidades que no teníamos, la de operar en la noche, la de operar en alta montaña, la de operar en la selva, la de operar de manera conjunta, combinada con distintas fuerzas militares y también con la policía, pero al mismo tiempo políticas que nos permitieron construir ese trono moral sin el cual y sin los golpes tan fuertes y la determinación de nuestra sociedad tan fuerte, tal vez no habríamos conseguido la interlocución que logramos en La Habana para poder negociar el fin de esta pesadilla. Todo esto para reivindicar el valor de lo que se consiguió en este acuerdo de paz. Y yo sé que no es un acuerdo perfecto. Me atrevería a ser mucho más tajante y axiológico en mi aseveración y decir, no hay acuerdo de paz perfecto. Todo acuerdo de paz es imperfecto. Porque finalmente se transige con valores que alguna de las partes pudo haber pensado que pudo haber logrado un poquito más si no se hubiera hecho esa paz, por la vía de la confrontación que se estaba librando antes. Pero siempre es mejor un acuerdo de paz, aunque sea imperfecto, que una guerra perfecta. Y con esto yo también acepto humildemente que estoy tocando un campo conceptualmente minado cuando uso la palabra guerra. Porque yo vengo del eje cafetero, yo soy pereirano. En mi región estuvimos protegidos por el colchón de amortiguación de la violencia que se llama la cultura cafetera. O sea, no es que hubiéramos estado protegidos porque había militares y policías más guapos. Los había guapos en toda parte. Pero la cultura cafetera, el tejido social de la economía cafetera y de la institucionalidad cafetera, garantizando la compra de las cosechas a los campesinos en esa región, blindó esa región y blindó en general las regiones cafeteras de Colombia contra la experiencia extrema de violencia que se vivió en otras partes del país. Pues tengo que decir que en mi tierra, yo creo que muy poca gente acepta la palabra guerra para describir lo que vivimos en Colombia durante los últimos 53 años. Muy poca gente. Es más, muy poca gente acepta la palabra conflicto armado interno. Eso les parece impúdico, eso les parece inadmisible. No. Y hay que comprenderlo porque la experiencia de los ciudadanos en esa región y en muchas otras comparables del país no fue así de extrema. Porque sí, experimentaron esa violencia, pero la mayor parte del tiempo por televisión. Como se experimentan las violencias del Medio Oriente, como se experimentan las africanas, las de Boko Haram, las de Afganistán, las de Siria ahora, pero no había una experiencia directa. ¿Cómo no va a ser posible que tenga una experiencia directa si es que hay 8.600.000 víctimas registradas en el Registro Nacional de Víctimas? Es posible. Somos 50 millones. 8.600.000 son poco menos del 20%. Apenas. Entre comillas. Más de 40 millones de compatriotas que no tuvieron una experiencia directa de victimización y tienen una visión de este drama diferente. Porque no estuvieron atravesados
en esa conceptualización de lo que sufrimos por una experiencia personal. Entonces, por eso digo que entiendo que es un campo minado hablar de guerra, pero vayan ustedes a Putumayo, vamos a norte de Santander, al Catatumbo, vamos a Arauca, vamos a Remedios, a Antioquia, donde el sábado hubo un encuentro entre víctimas de las FARC y 25 excombatientes de las FARC encabezados por Pastor Alape, reconociendo responsabilidad y pidiendo perdón. Vayan, ahí a Antioquia, Chocó, pregúntenle a la gente qué opinan del conflicto armado interno que sufrieron. La gente ya no le acepta la expresión conflicto armado interno, les parece muy rosadita. Les parece algo como de académicos insensibles frente a la pesadilla que tuvieron que sufrir. Se transan por la palabra guerra porque fue eso lo que vivieron. Porque su experiencia personal fue la de guerra, la de artillería convencional y artesanal, victimizando pobladores civiles en esos cascos urbanos, en esas veredas. Las de sus hermanas e hijas convertidas en blanco legitimado por la atrocidad de la guerra, de las operaciones de un lado o del otro. La violación convertida en arma de guerra. En sus hermanitos reclutados forzosamente por distintos actores de esa confrontación o violencia que ellos no pueden dejar de llamar guerra. Sí, tuvimos gobiernos muy firmes, muy resueltos, con mucho presupuesto. Apenas llevamos 3 o 4 años normalizando la ecuación presupuestal en Colombia. Es decir, teniendo un presupuesto asignado a educación por encima del presupuesto asignado a defensa. Teníamos hasta hace 3 o 4 años un presupuesto de defensa con la mayor asignación presupuestal. Y sin embargo no habíamos resuelto el problema. Y resolverlo por las vías en las que estábamos probablemente nos habría costado años más, 10 años más, 5 años más, no sé. Habrá quien diga, ¿valía la pena seguir eso que estábamos haciendo y no hacer esta negociación de paz? Claro, porque cuando las vidas que se están perdiendo son las vidas de nuestros soldados y policías en un país que no tiene servicio militar obligatorio. Y son los hijos de la gente más humilde, suelen ser. Y eran las únicas vidas que se estaban perdiendo ya. Porque eso sí, teníamos la determinación de perseguir a las FARC en donde estuvieran. En la profundidad de la selva, en la gelidez de las cumbres andinas. Allí los estábamos persiguiendo. Ya no había riesgo de secuestro, ya no había riesgo de pesca milagrosa, ya no había riesgo de toma de pueblos. Pero cada soldado policía que se asomaba por allá lo recibían con campos minados y con planes de francotiradores que cobraban sus vidas. Ha sido poco apreciado que llevemos meses, años, con las camas del hospital militar desocupadas. Tengo que decir que tal vez uno de los mayores honores de mi vida y uno de los mayores sufrimientos de mi vida fue ese año que fui ministro de Defensa. Porque todas las mañanas a las 5 de la mañana llegaba el reporte de mis soldados y mis policías y mis compatriotas mutilados y heridos en esa confrontación. Que la asumíamos con entereza, claro, porque no había alternativa. No había nada más que hacer que confrontar y ejercer la responsabilidad. Si había que sacrificar la vida, la sacrificábamos. No había alternativa. Pero cuando un día los líderes de FARC firman un papel y dicen, estamos dispuestos a parar la violencia. Estamos dispuestos a dejar las armas. Estamos dispuestos a cambiar las armas por la política. Estamos dispuestos a entregar los nombres de toda nuestra gente. En nuestras informes de inteligencia teníamos 2.000 nombres. Me entregaron 14.000. Hemos acreditado 12.800. Más de 8.000 de ellos no los conocíamos, no sabíamos quién eran. Por primera vez les dimos cédula de ciudadanía, salieron de la penumbra. Cuando ellos firman ese papel diciendo, queremos parar esto,
Eso es lo que en el argot militar se llama rendir la voluntad de lucha o de cometer crímenes. En el argot militar hay un aforismo que dice: adversario que se rinde, puente de oro. Lo que había que hacer era construir el puente, para que esa determinación no se perdiera en el camino, no se frustrara en el camino, para poder que esa decisión de abandonar la violencia, de abandonar las armas, de cambiar la violencia por la política, se materializara y le pusiéramos fin a la horrible noche, a esta pesadilla de 53 años de violencia causada por esa confrontación con las FARC. En el campo espiritual eso es lo que se llama arrepentimiento. Cuando usted va en una dirección equivocada, está haciendo daño y daño y daño, de pronto usted recibe una iluminación y usted dice: uy, ¿qué estoy haciendo? Paro aquí, no, me devuelvo. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Y en una cultura judeocristiana como la nuestra suele recibirse con los brazos abiertos de compasión hacia el hijo pródigo que resuelve volver a la casa. Aunque por supuesto también en la parábola se habla del hijo mayor, que se pone muy molesto porque al hijo pródigo se le recibió con fiesta en la casa. Ese es el reto en el que estamos hoy. Y el reto en el que todos los colombianos tenemos algo que aportar. Y permítame, antes de entrar específicamente en el tema del sector privado y el sector asegurador, decirles: la oportunidad que tenemos, o la capturamos y la aprovechamos, o la perdemos. Colombia tiene 208 años de historia como nación. El precioso tesoro de la independencia, de la libertad, de la autonomía, de la autodeterminación, que es lo que caracteriza a una nación, un Estado, que otros países han conquistado en guerras, en batallas, con un precio elevadísimo en materia de vidas. Colombia lo obtuvo de la divina providencia sin tener que pagar una sola gota de sangre por él, como un regalo del cielo. A duras penas nos costó un florero. 20 de julio del año 1810, un florero. Pero inmediatamente aparecieron los caudillismos, los partidismos, los sectarismos y el enfrentamiento entre hermanos. Una cosa tan absurda que los historiadores llaman esa época de Colombia la patria boba. Duró varios años y la consecuencia fue la reconquista española en manos de Pablo Morillo, 1815. 4 años después, ahora sí al elevado costo de sangre, sudor y lágrimas, volvimos a reconquistar la misma independencia, pero con sangre vertida de nuestros héroes en los campos de batalla de Boyacá y del Pantano de Vargas. Y no aprendimos la lección. Todo el siglo XIX, guerras civiles entre federalistas y centralistas. A mí me encanta el federalismo, pero nunca he estado dispuesto a coger un arma por eso. Pero en el siglo XIX nuestros ancestros cogieron de un lado y del otro armas por doquier recurrentemente para enfrentarse por esa causa. Por la causa del clericalismo y el anticlericalismo, del federalismo y del centralismo. Los partidos, las ideas. En lugar de usar la democracia, el diálogo, la concertación, eran fáciles para recurrir a las armas y las guerras civiles se sucedieron en el siglo XIX. Y luego vino la guerra de los 1000 días, que nos costó Panamá. Y luego vino la violencia partidista de mitad del siglo pasado, donde lo más encopetado del liderazgo azul y rojo de Colombia se enfrentaron en una guerra civil no declarada que nos costó en 10 años 300.000 víctimas, más que este último conflicto con las FARC y con el ELN que nos ha costado en 50 años 220.000 víctimas, 220.000 muertos. Cada uno de esos episodios de violencia terminó. Somos expertos en violencia, somos expertos en paz. Terminó con un acuerdo de paz. Somos imaginativos y creativos en los acuerdos de paz. El penúltimo macroacuerdo de paz, ese que terminó la violencia partidista de mitad del siglo pasado, se llamó el Frente Nacional. Y ni más ni menos que pactó la alternación entre los dos partidos contendientes por 16 años para que un gobierno fuera liberal y el siguiente conservador y el siguiente liberal y el siguiente conservador. Y además de eso pactaron repartirse todos los cargos públicos 50 y 50% entre los dos partidos, con lo cual además los que no eran liberales o conservadores quedaron excluidos y empezaron a alimentar también otras maneras de protestar. ¿Cómo? Violentamente. Fueron acuerdos de paz que pusieron fin a la violencia y silenciaron los fusiles, como este. Ninguno hasta ahora ha tenido prioridad en las víctimas, prioridad en enfrentar las causas centrales que han provocado la violencia.
prioridad en la reconciliación, solamente en la cosa desesperada de silenciar los fusiles. Y por lo tanto, siempre fueron acuerdos entre guerreros de un lado y del otro, donde la voz del débil no tenía audiencia. Este acuerdo de hoy nos ofrece las mismas oportunidades de ayer de por fin sanar el alma de una nación acostumbrada a la violencia. Y a la paz, y a la violencia, y a la paz, que ha ganado esas asignaturas internacionalmente. Somos la nación más violenta de América Latina y la que más acuerdos de paz ha suscrito, pero que ha perdido la asignatura de la reconciliación. Y por lo tanto, la violencia vuelve a aparecer. El reto de nuestra generación es que aprendamos esa lección y reconciliemos a los colombianos. Y esa no es una reconciliación solamente entre víctimas y victimarios, sino también entre la Colombia urbana, que no entiende esto de la misma manera que la Colombia rural, y la Colombia rural. Entre la Colombia de derecha y la Colombia de izquierda. Entre todas las Colombias que han tenido distintas posiciones y lecturas frente a esta tragedia, pero que con firme convicción y con determinación se aboca a la tarea de cerrar para siempre la legitimación de la violencia y cerrar para siempre los ciclos de rencores y de venganzas y de desquites y de asignaturas esenciales no enfrentadas y no resueltas que han degenerado en que la violencia reaparezca. Es la oportunidad que tenemos. Y con eso, la razón por la cual en este acuerdo con las FARC, uno de los pocos temas sustantivos que se tocó fue el tema de la reforma rural. El primer capítulo es el de la reforma rural integral, que pretende que aprovechemos el silencio de la violencia en la parte de Colombia en donde fundamentalmente se dio esta confrontación, que fue en la Colombia rural, para que hagamos las cosas higiénicas, elementales, esenciales, que nuestra patria no ha hecho en la ruralidad colombiana durante décadas. Empezando por la integración física en una Colombia que no tiene carreteras adecuadas, ni autopistas, ni secundarias, ni terciarias. Y siguiendo con la educación en una Colombia que no tiene maestros, en donde la semana pasada iba con la primera ministra de Noruega a Vistahermosa, allá no, antes de ir donde los excombatientes de FARC, fuimos a la comunidad vecina. Y los niños lloraban y las madres de familia lloraban porque por fin tenían, después de 12 años de estar cerrada, una escuelita para 30 niños. Y estaban felices, pero luego el chico de 12 años lloraba porque decía, yo ya terminé la primaria y yo no tengo cómo ir a un bachillerato, no tengo educación acá. Ayúdenme. Esa es la otra Colombia, que no tiene carreteras, que no tiene educación, que no tiene salud, que no tiene justicia, que no tiene seguridad, que no tiene la provisión de servicios elementales del Estado. Y en donde todo lo que teníamos era una buena disculpa para que no tuvieran esa provisión de servicios. Y la buena disculpa era la confrontación, era la violencia. Entonces el capítulo de reforma rural integral pretende ir a saldar esa deuda. Pretende hacerlo proveyendo carreteras, distritos de riego, escuelas, puestos de salud, un sistema de seguridad, un sistema de justicia a esa otra Colombia que no la tuvo durante las últimas 5 décadas. Pero además de eso, proveyendo alguna forma de resolver la razón económica por la que se multiplicó la violencia en esas zonas de Colombia, que fue sencilla. Lo único por lo que le daban dinero a la gente en esas zonas era productos provenientes de la economía ilegal, o la minería ilegal, o los cultivos de coca y amapola. Cualquiera que cultivara cualquier cultivo lícito podía tener éxito en la siembra, podía tener éxito en la producción, pero luego cuando llegaba a poderla vender, nadie iba a comprársela ya. O cuando lograba sacarla a un centro cercano de mercado, el precio que incorporaba los costos de haber sorteado ese aislamiento físico, geográfico, era tan descomunal que eran absolutamente no competitivos.
En cambio, y que es lo que dicen todos los campesinos, en cambio aquí la coca viene y me la compran directamente. Vienen y me la compran acá. El IDEMA fracasó en Colombia, pero no el de la mafia. El IDEMA de la mafia funciona perfectamente. Ese va y compra allá a domicilio, en las casas de los campesinos, cuanta hoja de coca produzcan, cuánto producto proveniente de la minería ilegal tengan a su disposición. Entonces, enfrentar esos retos es el desafío de ese capítulo. Y para eso, realistamente se ha reconocido que eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana, eso no se hace en un año, en 2 años. Hemos pactado una aplicación super express de este acuerdo de 15 años. Ustedes que conocen la magnitud de lo que estamos hablando saben que 15 años, si en 15 años logramos este cometido, podremos decir que habrá valido la pena vivir. Para poderle dejar a nuestro país el legado de una Colombia que no siga desperdiciando el tesoro del potencial de producción de alimentos y de cosas maravillosas que tenemos en esa ruralidad de nuestra patria que ha estado tan abandonada. 15 años. Y hemos tomado las decisiones para arbitrar recursos de alrededor de 130 billones de pesos para ese propósito. El 90% concentrados en ese reto, en el reto del capítulo 1. Bueno, también tendría que decir, vinculado con el capítulo 4, que es la sustitución de cultivos ilícitos y los proyectos productivos alternativos para reemplazar la economía ilícita de la coca por la economía alternativa del cacao, de la palma, o de los lácteos, o de los peces. Pero ese es el reto mayúsculo que tenemos. Y aquí empiezan todas las ideas y todos los desafíos a ser puestos sobre la mesa. Uno de los desafíos es cómo vamos a garantizar que eso sea sostenible en una economía agropecuaria, en una parte de Colombia que tiene que estar atada a la vocación agropecuaria, agraria, que está llena de riesgos. Ahí es donde entra a jugar la industria aseguradora. Los riesgos de las plagas, los fitosanitarios, los riesgos del clima, los riesgos de los precios. Yo tuve una reunión muy interesante con Jorge Humberto y su equipo hace algunos meses en mi oficina, planteándole esto con candidez, porque francamente yo creo que no hay camino que esté hecho, no hay una partitura que podamos seguir, sino que tenemos que hacer camino al andar. Y le preguntaba, ayúdenos a ver cómo es que logramos un seguro de cosechas que garantice que estos colombianos que emprenden la tarea de creer en la institucionalidad y de creer en la legalidad, si sufren en el camino un siniestro por precios o por plagas o por clima, estén protegidos, estén cubiertos. Y Jorge Humberto me presentó la experiencia de otros países, creo que la mexicana y lo que se ha hecho en otras naciones, y cómo en Colombia estamos tan atrasados en el tema de seguro de cosechas. Yo hablé con Rafael Pardo, le entregué esa información y durante los últimos meses se ha venido trabajando con el gremio y con Posconflicto y con el Ministerio de Agricultura para tratar de crear allí una respuesta adecuada. Hay ya un proyecto de decreto firmado por el Ministerio de Agricultura que está hace pocos días en revisión del Ministerio de Hacienda, que va a crear un seguro paramétrico con las buenas ideas que provienen de ustedes, para efectos de establecer por lo menos cobertura frente al riesgo por fuera de esos parámetros de cambios climáticos que se traduzcan en la pérdida de una cosecha. Yo creo que es un gran avance y que es indispensable, pero yo invito a que pensemos en avances aún más audaces, con un criterio elemental, y es que aquí no estamos hablando de un negocio que se pueda mirar con el prisma de rentabilidad económica exclusivamente. Aquí estamos hablando de un tema que es de seguridad nacional. De seguridad nacional, y eso ameritaría que tuviéramos algunas excepciones, algunas consideraciones particulares, no solamente desde el punto de vista de asignación presupuestal, sino algunas audacias normativas para construir respuestas que garanticen que los colombianos, que en lugar de poner la platica por ahí a rentar en CDTs o comprar propiedad raíz para producir una renta previsible, vayan a arriesgarse en la Colombia rural, donde tenemos que lograr suficiente masa crítica de inversionistas que lo hagan. Y ya tenemos unos que lo quieren hacer. Todos esos excombatientes de FARC
en su inmensa mayoría lo que quieren hacer es cultivar. Hay una minoría de ellos que van a agenciar su camino de reincorporación en otras tareas, en la política, como guardias de seguridad. Ya más de 800 de ellos están prestando servicios de seguridad al primer nivel de liderazgo de FARC y se están reincorporando en esa tarea después de un proceso muy riguroso de selección y de reentrenamiento. Pero la inmensa mayoría de esos excombatientes lo que quieren ser es cultivadores y productores. Y vienen del campo y tienen esa vocación y no quieren venirse a la ciudad. Pero el reto que tenemos como sociedad y como institucionalidad es si somos capaces de tomar las decisiones para asegurarles éxito en esa tarea, en la tarea lícita de ser cultivadores. Aún si hay un fenómeno del niño o de la niña, un fenómeno climático, y entonces que tengan ahí un respaldo. Aún si hubiera un fenómeno transitorio de precios que hagan que una cosecha francamente no sea viable. Aún si se presenta el riesgo de una plaga. Por lo pronto, lo que me han dicho los especialistas en esto en el gobierno que están en la promoción de este decreto es que esta primera versión de la norma cubriría los riesgos de clima. Pero yo francamente invitaría a que pudiéramos pensar en las otras direcciones también. Y no solamente para esos excombatientes. Los campesinos que están sustituyendo cultivos ilícitos, 130.000 familias que han expresado la intención, ya más de 30.000 han suscrito convenios con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y lo que esperan no solamente recibir el dinero por arrancar las matas, sino recibir asesoría técnica y capital para proyectos alternativos, pero nos vamos a encontrar con el mismo problema de si esos proyectos alternativos van a tener mercado y precio y viabilidad, y si existe un siniestro, ¿quién va a pagar por ese siniestro? Y yo creo que la respuesta las tenemos que tener de los especialistas, que son ustedes en esta materia. En fin, con eso quiero decirles que cada sector puede prestar su contingente, su aporte de manera muy sustancial para este proceso de reconciliación y de construcción de paz en el cual estamos empeñados. Yo quisiera invitar a los líderes privados, a los líderes de la empresa privada de nuestro país a que nos atreviéramos a recorrer la extramilla. Podemos hacer esto que tiene que ver con nuestros negocios y está bien, pero yo sueño con el día en que de todos estos sectores productivos haya gente que vaya a esos sitios, a hablar con esas comunidades campesinas, a conversar con ellos, a hablar con esas comunidades de excombatientes y a descubrir los rostros humanos y experiencias humanas e ilusiones humanas detrás de la máscara que la propaganda, que era necesaria en la confrontación, logró construir para muchos de ellos. Ese es el verdadero camino de reconciliación que nos va a permitir que ante la primera dificultad este proceso no fracase y no caigamos rápidamente en la tentación de creer que la única forma de arreglarlo es volviendo a las mismas estrategias que hasta este proceso demostraron ser suficientes para contener el problema, pero no para resolverlo. Con eso mi gratitud a todos ustedes. Yo sé que es un momento de profunda reflexión para cada uno de nosotros. Muy pronto vamos a estar frente al confesionario de las urnas y vamos a expresar allí nuestra opinión. Pero hay vida más allá de las elecciones y de los gobiernos. La implementación de este acuerdo en 15 años va a comprometer el liderazgo de 5 presidentes. Hasta el año 2031. Presidente Santos, presidente del 2018, el del 2022, el del 2026 y el del 2030. 5 presidentes. La Corte Constitucional, yo creo que con buen juicio ha dicho, esto es política de Estado. El Estado empeñó la palabra en este acuerdo y es obligación de todos los gobiernos y de todas las instituciones en los próximos periodos implementarlo de buena fe. Es, por cierto, otra de esas categorías éticas que nuestra nación seguramente aprendió o aprenderá y va a practicar. La categoría ética de que la palabra empeñada por el Estado, hayamos o no apoyado ese gobierno, es sagrada y se respeta para poder construir sobre los logros de lo que nuestros antecesores y las generaciones que nos han precedido han podido obtener. Muchísimas gracias.